hemos tenido una asamblea plenaria, es decir, una asamblea de todo el MBC. Plenaria significa que hemos tenido miembros del MBC no de 15 países, sino de 17 países, en los 5 continentes. De hecho, al estar acá en Lima, donde surgió el MBC, debiera ser para cada miembro del MBC en el Perú una alegría tener un movimiento eclesial de derecho pontificio, es decir, reconocido por la Santa Sede y concretamente por un santo. El Papa Juan Pablo II, que es santo, fue quien dio la aprobación pontificia al movimiento de vida cristiana, hoy presente en los 5 continentes, incluso al otro lado del mundo, en Asia, en Oceanía, en África, salido de acá, del Perú. Es una gran bendición para la Iglesia. Hemos tenido esta 4ª asamblea, y las asambleas tienen como objetivo reflexionar en los 5 años anteriores del movimiento, desde la asamblea anterior, y pensar los 5 años siguientes a la asamblea. Por primera vez tenemos un documento que es lo que ustedes han recibido, un documento de trabajo que nos va a permitir guiarnos. Cada uno de ustedes, miembro de un centro apostólico, de una localidad del MBC, con este documento, que hay que estudiarlo, hay que leerlo, van a tener horizontes para que nuestra misión apostólica pueda concretizarse de manera mejor, más conforme al plan de Dios. Se darán cuenta que hay una parte del documento que es vivir y la otra parte es anunciar. Fíjense que dentro de vivir están las áreas principales con las cuales nos organizamos: vida espiritual, formación, organización, comunicaciones y temporalidades. Y en la parte de anunciar están los ámbitos apostólicos principales del MBC: los jóvenes, los pobres, la cultura, la familia y la dignidad de la vida humana. De verdad, al empezar esta conferencia, este sábado por la tarde, que hemos empezado consagrándonos a nuestra Madre, es muy importante tener muy claro eso: vivir y anunciar la alegría del Señor. Fíjense que para empezar, yo quisiera contar una historia, una pequeña anécdota que nos sucedió en la asamblea. Nosotros tuvimos de verdad jornadas de trabajo muy intensas, de lunes a viernes, todo el día prácticamente, de las 9 de la mañana hasta las 6:30, 7 de la tarde. Pero habían algunos que trabajaron mucho más que los demás, que fueron la comisión de redacción de este documento. Este documento no se redactó después de la asamblea, con los apuntes que fueron tomados. No, este documento se redactó durante la asamblea y en el último día de la asamblea fue aprobado por los delegados de la asamblea. Por lo tanto, eso es muy importante y muy significativo. Se me cayó una hoja, permiso. Muchas gracias. Fue redactado durante la asamblea. Pero fíjense que si uno tiene reuniones de las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, la comisión de redacción tenía que trabajar de las 7:30 hasta las 11, 12 de la noche. Y en el último día, porque ya no nos quedaba otra, porque el documento tenía que ser aprobado el sábado en la tarde, la comisión de redacción se iba a quedar toda la noche. De hecho, varios días se quedaron hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Pero el último día, de viernes para sábado, ellos tenían que quedarse ahí. Yo no era de la comisión de redacción, pero me quedé con ellos acompañándolos un poco, pero ya a las 9:30, 10 de la noche, junto con, creo que estábamos con Sandra y con Renato, regresamos a la casa de retiro y fue increíble
que la primera cosa con la que nos deparamos fue un mural, ¿no? Un cuadro blanco con una guía para vigilia durante toda la madrugada de los delegados de la Asamblea. Porque ellos dijeron, no podemos irnos a dormir mientras se está terminando de escribir el documento. Hay algunos que se van a quedar toda la madrugada sin dormir. Nosotros por lo menos acompañémoslo con nuestra oración. Hagamos una vigilia y acompañémoslo. Y de verdad fue muy bonito. Yo a la 1 de la mañana regresé a la universidad a estar con la comisión de redacción. Volvimos a las 3:45 de la mañana y el presidente de la comisión de redacción, que es un sodalite, Rafael Ismoes, vio que salía escrito vigilia eucarística en ese pizarrón. 4 de la mañana, después de haber trabajado de verdad casi 24 horas seguidas, él dijo, no puede ser. Agarró un plumón y puso la tilde en eucarística, porque faltaba una tilde, ¿no? Ese es el espíritu de la comisión de redacción, que todo tenía que estar muy bien escrito, hizo la corrección debida y se fue a dormir. Y de verdad, todos los delegados de la Asamblea han acompañado a aquellos que estaban redactando ese documento que de verdad recoge el espíritu de la Asamblea. Y en el número 1 del documento hay una frase que quizás sea el resumen de toda la Asamblea. La frase dice, hemos trabajado juntos. Y fíjense que no ha sido un trabajo de equipo, no ha sido un trabajo empresarial, ha sido un trabajo de familia espiritual. Familia que tiene en el movimiento un movimiento eclesial de aprobación pontificia, donde muchos de nosotros enfocamos nuestro apostolado, enfocamos nuestra misión y somos miembros. Esta asamblea quiso reflexionar en la línea del Papa Francisco. La Evangelii Gaudium es un programa de gobierno que el Papa quiso dar a la Iglesia. Yo tuve la oportunidad de conocer al cardenal Bergoglio, ¿no?, que era arzobispo de Buenos Aires, en la 5ª conferencia de los obispos latinoamericanos en Aparecida. Yo fui traductor, ¿no? Yo soy brasileño, entonces fui traductor junto con algunos sodalites y fraternas. Alejandra también estaba, que está acá presente. Fíjense que el cardenal Bergoglio fue el presidente de la comisión de redacción de la conferencia de los obispos en Aparecida. Le tocó igual que nuestra comisión de redacción, pero multiplicado por 100. Mucho trabajo, eran 300 obispos, cada obispo tenía sus textos y él tenía que ir compilando y haciendo un documento de redacción. Algunos por ahí, incluso un obispo me comentó, fíjense, el cardenal Bergoglio, dicen que es un hombre muy santo, pero está enfermo, mire, está flaquito, cabizbajo, es muy capaz, no está en la comisión de redacción, pero dicen que casi lo eligieron papa en el cónclave que eligió a Benedicto XVI. Menos mal que no lo eligieron, está viejito. Ya. 3 años después es el Papa Francisco, lleno de alegría, gordito, ¿no?, con un carisma impresionante por todo el mundo. Fíjense cómo son los planes de Dios. Hemos tenido un Papa muy santo como Benedicto XVI, que nos deja un legado tremendo, sobre todo en las cosas que escribió, y ahora tenemos un Papa con un carisma centrado en la alegría. Y todos los que nos conocieron, porque después pregunté a algunas personas que conozco en Buenos Aires, y dicen que de verdad él no era un tipo expansivo como lo es hoy. Él era un tipo muy amable, muy cercano, era muy humilde, andaba en metro, en bus, pero no era ese papa carismático que se ha convertido como Santo Padre. Fíjese qué impresionante. Dios ha querido dar a la Iglesia en este tiempo un particular sello de alegría. Que el testimonio de vivencia del Evangelio sea un testimonio alegre,
Y la Evangelii Gaudium ha sido para nosotros como ese marco en la asamblea. Hemos querido, porque el Papa pudo haber nombrado el documento de muchas maneras, pudo haber sido el Evangelio de la Esperanza, el Evangelio de la Fe, pero no, el Evangelio de la Alegría. Y por eso nosotros en la asamblea lo hemos tomado así: vivir y anunciar la alegría del Evangelio. Algunas cosas que nosotros hemos resaltado durante la asamblea fue esa alegría acompañada de un dinamismo y fervor. A mí me tocó vivir en Chile algunos años y soy muy devoto de un santo del siglo XX que es el Padre Hurtado, San Alberto Hurtado, y él decía siempre, era su lema: contento Señor, contento. Contento Señor, contento. Esa alegría que nos toca vivir. Alegría que implica tener ganas, estar lleno de voluntad de evangelizar, de anunciar al Señor, de vivir nuestra fe, de ser santos o buscar ser santos y querer comunicar eso a los demás. Y el Señor es el centro de esa alegría, como lo dice el Papa en la Evangelii Gaudium. Con Jesús nace y renace la alegría. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida de los que se entregan a Jesús. Fíjense que alguien que no es alegre no es cristiano. Alguien que no es alegre no puede ser apóstol del Señor. Y por eso el Papa dice, los evangelizadores no pueden tener cara de funeral. No podemos tener cara de funeral. Además de la alegría, el Papa nos habla del ardor, fervor, que es hacer las cosas con pasión. Si no tenemos pasión, no llegamos ni a la esquina. En cualquier cosa que hagamos, si no estamos enamorados de eso, si no estamos apasionados de eso, no vamos muy lejos. Además de ese ardor y de esa alegría, el Papa nos habla de dinamismo. Fíjense que dinamismo tiene que ver con movimiento, estar en constante movimiento. Un movimiento, además, como el movimiento de vida cristiana, con mayor razón, tiene que estar en movimiento. Y el Papa nos pide una iglesia en salida, una iglesia que no se quede, sino que salga. Él nos pide que vayamos a todos, en todos los lugares, en todas las ocasiones, sin demora, sin asco y sin miedo. Es vital. Vital significa que si no lo hacemos, morimos. Es vital que como movimiento apostólico que somos, salgamos, estemos en salida, vivamos nuestra fe, pero anunciémosla. Porque si no la anunciamos, no la estamos viviendo. En salida, MBC en salida. Nuestro gozo es evangelizar. Nuestra vocación es apostólica. La alegría cristiana, dice el Papa en el número 21, es una alegría misionera, es una alegría evangelizadora. El Papa pidió también, y nosotros lo hemos acogido en la asamblea, un tiempo de renovación. Fíjense que el Papa dice, es un Papa que está diciendo eso, no hay que dejar las cosas como están. Fíjense, existe un Papa porque él es la cabeza de la iglesia, el vicario de Cristo en la tierra, y él debe conservar la fe de su pueblo. Pero fíjense que ese Papa ha dicho, o sea, el Papa debiera mantener las cosas como están. Él dice lo contrario. Quiere una reforma misionera en la iglesia, una conversión misionera, que no deje las cosas como están. El Papa dice, nos hace tanto bien volver a Cristo. Él no se cansa de perdonarnos, sino que nosotros nos cansamos de acudir a su misericordia. Jesús siempre puede devolvernos la alegría, nos dice el Papa. El Papa nos habla de una casi impaciencia en ese deseo de renovación en la iglesia. Y en nuestro movimiento queremos acoger esta renovación, y la asamblea y el documento final plasma
Obviamente cada uno en su localidad, en su centro, en su agrupación, en su grupo de Betania, en su grupo de Nazaret, en su comunidad, podrá ir viendo cómo concretizar esa renovación. Pero el documento nos da las líneas clarísimas. El Papa en el Evangelii Gaudium tiene una frase que yo diría que podríamos hacer un retiro de un fin de semana entero sobre esa frase, podríamos hacer una jornada de formación sobre esa frase, que está en el número 27. Él dice: sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo, para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual, más que para la autopreservación. Fíjense, el documento es la alegría del Evangelio, pero todo en el Evangelii Gaudium tiene una clave, y esa clave es el apostolado. El Papa sueña con ese cambio de todo por el apostolado. Transformar todo, costumbres, estilos, horarios, lenguaje, estructura, que todo eso sea un cauce para la evangelización, que todo en la iglesia y también en nuestro movimiento nos sirva para la evangelización, todo. Es realmente impresionante esa afirmación del Papa. Renovarnos para poder seguir respondiendo a nuestra vocación, que es eminentemente apostólica. El Señor ha suscitado el movimiento de vida cristiana para evangelizar. Me ha tocado también en los últimos meses participar de un Congreso Mundial de Movimientos Eclesiales. Y ahí el Papa Francisco, en esa línea de la renovación, ha dicho algo que me parece fundamental y también se los quiero compartir. Él dice a los movimientos: ustedes han aportado muchos frutos a la iglesia y al mundo entero, pero aportarán otros aún mayores con la ayuda del Espíritu Santo, que siempre suscita y renueva dones y carismas. Vayan adelante, siempre en movimiento, no paren nunca, siempre en movimiento. Fíjense, vayan adelante. Me acordé de la Jornada Mundial de la Juventud, donde el Papa dijo a los jóvenes, ¿no?, jueguen para adelante, sean delanteros. De hecho, el Papa Francisco hizo un gran milagro en Río de Janeiro. Le cayó bien a los brasileños. Un argentino cayéndole bien a un brasileño, para que vean cómo es el Papa. Muy bien. Otro elemento que nos pareció muy importante reflexionar en la asamblea y que va en la línea de la renovación es la creatividad, ¿no? El Papa dice en el Evangelii Gaudium que la propuesta cristiana nunca envejece. Yo cada vez que leo esa frase me acuerdo de algo que me pasó a mí. Se sentó a mi lado una vez en un vuelo de avión, solo se vuela de avión, ¿no? O sea, no. En un vuelo, un holandés que me preguntó qué hacía yo de la vida. A mí no me gusta conversar con gente en los aviones, pero como él me preguntó, yo le respondí, y yo le dije: mira, yo soy religioso católico. ¿Católico? ¿Religioso? ¿Qué cosa antigua? Me dijo. Y yo no le quise explicar que era laico consagrado, ¿no?, que quizás sea como un religioso 2.0, más moderno, ¿no? Pero él dijo: mira, allá en Holanda hay algo de eso, ¿no? O sea, de hecho mi abuela era católica, creo que mi mamá es católica, pero ya mi generación no tiene mucho de eso, me dijo. Y yo le dije: sí, bueno, está bien, ¿no? ¿Y tú qué haces?, le pregunté. Entonces él me dijo: yo con un grupo de amigos allá en Holanda, nosotros tenemos un show medieval. Nosotros tenemos algunos caballos, lanzas, armaduras, y vamos de pueblo en pueblo en las kermeses, en las fiestas de la ciudad, representando cómo era el tiempo medieval. Y yo le dije: pero qué cosa antigua, le dije. Porque yo por lo menos soy religioso más moderno, ¿no? Tú haces lo que hacían los... Pero fíjense que a veces mucha gente tiene la concepción que catolicismo igual a viejo.
Y el Papa en la Evangelii Gaudium quiere hacerse cargo de eso, diciéndonos, la propuesta cristiana nunca envejece. ¿Y por qué no envejece? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso el Papa nos pide hoy creatividad. Para que esa propuesta cristiana, que de hecho no envejece, porque Cristo no envejece, pero que esa propuesta se haga real, se haga viva acá, en el aquí y ahora de la circunstancia y del centro donde esté cada uno de nosotros. Él dice en el número 33, invito a todos a ser audaces y creativos en esta tarea de repensar objetivos, estructuras, estilo y métodos evangelizadores. Fíjense, podría haber una planificación de centro apostólico con esa frase, ¿no? Muchas gracias, Martínez. Y fíjense que la creatividad es muy propia de nuestro estilo. Algunos a veces me preguntan, ¿será nuestro estilo hacer eso? ¿Será nuestro estilo hacer lo otro? Y digo, mira, nuestro estilo es ser creativos. Nuestro estilo es ver qué es lo que se requiere en esa realidad apostólica e intentar hacer algo. Y si nos equivocamos y la próxima vez no lo haremos. Pero sean creativos, sean audaces, intenten. Piensen nuevas maneras de evangelizar, porque estamos llamados a evangelizar y para eso hay que ser audaces y hay que ser creativos sin miedo. Y la novedad siempre viene del Señor. El Espíritu Santo es siempre creativo. Nosotros podemos ser muy creativos y está bien que lo seamos, pero acuérdense que la verdadera creatividad viene del Señor, que inspira en su iglesia esos nuevos métodos, porque la iglesia es siempre nueva, porque el Espíritu la rejuvenece permanentemente en sus miembros. Y el Papa nos dice, para terminar esa parte, que la pastoral en clave misionera debe abandonar el cómodo criterio del siempre se ha hecho así. Y cuando leí eso, no pude dejar de acordarme de algo que me contó un esposo de Nazaret, que él decía que una vez le pasó que su esposa cocinaba la carne asada, siempre partía al medio. Entonces, después de la quinta vez que él, después de casado, ella preparó la carne asada, él le preguntó, ¿por qué la partes al medio? Y ella le dijo, mira, en verdad no sé, pero mi mamá siempre hizo la carne asada partiéndola al medio. En un almuerzo familiar, él preguntó a la mamá a la suegra, ¿no? Oye, ¿por qué siempre haces la carne partiendo al medio y tu hija hace lo mismo? Mira, en verdad no tengo idea. Mi mamá lo hacía así. Ya en esos encuentros que una vez al año uno ve a la bisabuela, ¿no? Se encontró con la bisabuela de su esposa. Oye, una pregunta, ¿por qué usted hace la carne partida al medio? Le queda muy rica a su nieta, le queda muy rica, pero ¿por qué? Mira, en verdad mi olla era muy chica. Entonces, como la olla era chica, la partía al medio para que cupiera. El criterio pastoral que nos debe guiar no puede ser, siempre se ha hecho así, yo también lo hago. Pensemos, reflexionemos, discernamos a la luz del plan de Dios las necesidades apostólicas que tenemos y busquemos responder a cada circunstancia concreta donde estemos. Y otra cosa que nos inspiró mucho en la asamblea fue tener al apostolado como primera de todas las causas, como lo dice el Papa. La causa misionera representa aún hoy la causa más importante de la iglesia, el mayor desafío de la iglesia. Cuando la iglesia convoca a la tarea evangelizadora, nos dice el Papa Francisco, no hace más que indicar a los cristianos su camino de realización personal. Evangelizar, hacer apostolado, es nuestro camino de realización personal. Evangelizar nos hace felices. Evangelizar es nuestro gozo.
como San Pablo, ay de mí si no anunciare el Evangelio. Justamente por ello, esa clave es fundamental. El movimiento tiene una vocación eminentemente apostólica. El Papa nos pide arriesgarnos, dejar la seguridad de la orilla, y él cita al documento de Aparecida en la Evangelii Gaudium. Los que más disfrutan de la vida son los que dejan la seguridad de la orilla, se apasionan en la misión de comunicar vida a los demás. Los que más viven intensamente son los que dejan la orilla. El que se queda tranquilo según en la orilla, a la larga, no es del que más disfruta de la vida, sino aquel que se arriesga, porque al que se arriesga, el Señor no lo defrauda. Luego de reflexionar sobre esas líneas fundamentales del Evangelii Gaudium, nosotros en la Asamblea hemos querido profundizar también en la siguiente pregunta: ¿qué papel tiene el MBC en la familia Sodalite? Yo diría que la Asamblea lo respondió plenamente. Estábamos reunidos cerca de 140 personas de todos los ámbitos de la familia Sodalite. Hemos compartido como familia y hemos pensado juntos nuestro movimiento eclesial, el movimiento que el Señor nos ha confiado para que nosotros, en vasos de barro, podamos anunciar al Señor a muchas otras personas. Como yo les decía al principio, el movimiento está presente en 17 países, en los 5 continentes. En razón de estas proporciones, pero principalmente de su identidad más profunda, el movimiento dentro de la familia Sodalite está llamado a ser un espacio de encuentro fraterno y apostólico donde converjan nuestros afanes, sueños, iniciativas, horizontes. Todos aquellos bautizados que son miembros del movimiento compartimos la espiritualidad y el estilo Sodalites y formamos parte por eso de la familia espiritual. Pero el papel del MBC es ese papel de punto de encuentro apostólico, comunitario, donde todos estamos. Fíjense que por diferentes razones el movimiento en los últimos años, yo diría que sobre todo por tantas obras institucionales que han ido naciendo de la familia Sodalite, colegios, parroquias, universidades, institutos técnicos, una obra social muy grande, el movimiento como tal, y los que somos del movimiento hace 20 años más o menos experimentamos eso, al tener tantas obras institucionales, quizás aquella parte más carismática del MBC se ha ido quedando un poco. Fíjense que hoy día más bien es el momento, es la ocasión de que nosotros equilibremos todo eso. Es fundamental que en nuestras obras el MBC esté presente, es fundamental que nuestras obras nutran al MBC y que el MBC siga nutriendo nuestras obras. En la Universidad San Pablo, donde nosotros hemos hecho la asamblea, trabajan 120 MBCistas. Es una parte muy grande del cuerpo de funcionarios, sean profesores, administrativos y muchos otros. Por lo tanto, nos vemos hoy, queridos hermanos y hermanas, en la necesidad de tener un MBC más fuerte, más presente, como espacio común, ordinario del apostolado de la familia Sodalite. El MBC es ese ámbito privilegiado, donde todos podemos canalizar nuestros esfuerzos, talentos, recursos. Por su propia naturaleza de movimiento eclesial, es el espacio apostólico ordinario, donde podemos estar consagrados, consagradas, adherentes, amis, adultos, jóvenes, niños. Todos estamos llamados a desplegarnos apostólicamente en el MBC. Y por eso el movimiento tiene dentro de la familia Sodalite ese papel unificador. Todos podemos ser miembros del movimiento. Las siervas, las fraternas, los Sodalites, las amis, los adherentes, los Nazaret, los Emaús, las Betanias, los beneficiarios del Solidaridad en Marcha.
Todo el mundo puede ser miembro del movimiento. Es nuestro rostro más unificado. Y además el movimiento está llamado a integrar y potenciar toda la familia Sodality. Por ejemplo, Julio Cañas, que va a cantarnos de acá hace un rato, fíjense, si él compusiera y no tuviera a nosotros como primer espacio de difusión de sus canciones se difundirían mucho menos. Algunos de ustedes que escriban un libro queriendo evangelizar algún área específica, la misma cosa. El movimiento tiene muchas iniciativas, pero la familia Sodality tiene muchas más. Y el movimiento las integra, las potencia. Pienso, por ejemplo, para los que han visto la página actual, han visto cómo pusimos ahí Catholic Link. Hemos puesto SEC. Hemos puesto vida y espiritualidad. El movimiento tiene ese espacio unificador que integra, que potencia a toda la familia espiritual. Y por eso el movimiento no pertenece al coordinador, al consejo. El movimiento es de todos nosotros. Es nuestro espacio de comunión. Es donde nos encontramos como familia espiritual y donde nos nutrimos para ser apostolado. Luego, en la asamblea hemos trazado algunas propuestas para los próximos 5 años. Están dentro de los acentos jóvenes, pobres, cultura, familia y vida, pero quisiera destacar algunos. El primero de ellos, y no podía dejar de ser el primero, es el encuentro personal con Cristo de cada miembro del movimiento. Por ahí parte todo. El Papa Francisco, en ese encuentro de los movimientos, cuando recibió a los delegados, a los participantes, él dijo: santidad y conversión, conversión y misión. Fíjense que para lanzarnos a la misión necesitamos buscar nuestra conversión. Sin embargo, no hay auténtica conversión si no misionamos. Por lo tanto, es una dinámica que se da junta. Yo no tengo que estar 100% convertido para ser apóstol. Pero es verdad que no puedo ser apóstol si no busco mi conversión permanente. La clave del Papa Francisco a los movimientos fue esa. Conversión y misión están íntimamente ligadas, nos dijo el Santo Padre. Sin una verdadera conversión del corazón y de la mente, no se anuncia el Evangelio. Pero si no nos abrimos a la misión, no es posible la conversión y la fe se vuelve estéril. Les repito, sin una verdadera conversión del corazón y de la mente, no se anuncia el Evangelio. Conversión para la misión. Pero si no nos abrimos a la misión, no es posible la conversión y la fe se vuelve estéril. Es decir, la misión para nuestra conversión. Hacer apostolado nos convierte, nos hace más santos, nos acerca al Señor. El encuentro personal con Cristo vivo es lo primero, nos recordó la asamblea. Otra cosa fundamental que ustedes van a descubrir en nuestro documento es también acogiendo un llamado del Papa en ese encuentro de los movimientos. Renovar la frescura de nuestro carisma, de nuestra misión y de nuestra vocación. Dice el Papa a los movimientos: ante todo es necesario que ustedes, movimientos, preserven la frescura del carisma. Que no se arruine la frescura, dice el Papa. Frescura del carisma, repite el Papa. Renovando siempre el amor primero. Con el tiempo, de hecho, crece la tentación de contentarse, de endurecerse en esquemas tranquilizadores, pero estériles. La tentación es la de enjaular el espíritu. Es una tentación, dice el Papa. Sin embargo, la realidad es más importante que la idea.
Una cierta institucionalización del carisma es necesaria, pero no debemos engañarnos pensando que las estructuras externas pueden garantizar la acción del Espíritu Santo. La novedad de sus experiencias, dice el Papa a los movimientos, no consiste en los métodos ni en las formas. La novedad, aunque aquello también es importante, está en la disposición a responder con renovado entusiasmo a la llamada del Señor. Es este coraje evangélico el que ha permitido el nacimiento de sus movimientos en nuevas comunidades. Es preciso volver siempre a las fuentes del carisma y encontrarán ahí el impulso para enfrentar los retos. Movimiento, siempre en camino, siempre en movimiento, siempre abiertos a las sorpresas de Dios, que están en sintonía con la primera llamada del movimiento, con el carisma fundamental. Hasta ahí cito al Papa Francisco en el discurso a los movimientos. Debemos entonces trabajar por un MVC fuerte, amplio, con ese renovado ardor y con ese renovado espíritu apostólico. El MVC es un ámbito propicio para la vida cristiana de miles y miles de personas en tantos lugares. Yo lo he podido comprobar, he podido visitar algunos lugares donde está el movimiento. Es un ámbito de vinculación cristiana, de crecimiento personal, comunitario, vocacional, de vivencia de la fe, de los sacramentos. Es un ámbito de formación cristiana privilegiado. Otro elemento que la Asamblea nos pidió fue mejorar nuestra organización. Incluso se formó una comisión de organización en la Asamblea que nos brindó un documento al Consejo General que nosotros lo estamos trabajando para poder hacer llegar a todos. Y en el fondo, lo que nos pide la Asamblea es una organización equilibrada, que responda a nuestra misión. No somos una empresa, somos una obra del Señor. El Espíritu Santo es quien actúa, pero necesitamos un mínimo de estructura, de organización que pueda ayudarnos a potenciar nuestra misión apostólica. Eso es lo que nos pidió la Asamblea. Fíjense que acá también se me ocurrió, cuando conversamos de la organización de la Asamblea, me acordé de algo que escuché, de esas cosas que uno a veces lee en el diario, en la página de economía, de empresas, ¿no? Que dice que una gran empresa de pasta de dientes tenía un problema, que algunas cajas de pasta de dientes llegaban al supermercado sin el tubo de pasta de dientes adentro. Entonces era un problema que algunas personas llevaban la caja, llegaban a su casa y no había nada adentro. Entonces esa empresa contrató una consultoría internacional, gastó millones de dólares para que hicieran un estudio y bueno, transformaron la línea de producción para que hubiera una balanza en medio de la línea de producción y cada cajita que pasaba era pesada y si no daba el peso que tenía que dar, tenían que parar todo el proceso, tenía que ir un funcionario y sacar la caja. Gastaron millones de dólares en eso, pero funcionó. Se acabaron las quejas por caja de pasta de dientes vacías. Pasáronse 3 meses, bajaron allá, el supervisor de la producción bajó, sí, estamos, sí, muy bien, no sé qué. Pero los funcionarios estaban cansados de tener que parar la maquinaria, ir allá y sacar la caja. En un bello día, se ocurrió a un funcionario hacer algo. Él dijo, tengo una idea. Juntó a sus amigos y él solito transformó la producción. No contó nada al supervisor. 6 meses después bajó el supervisor y vio que en la parte final de la línea de producción había un ventilador. Y nunca más nada había sido parado, no se paraba más la máquina. Entonces el supervisor dijo, oye, ¿por qué ya no se para? Están saliendo todas perfectas. Entonces el funcionario dijo, no, simplemente acá al final de la línea de producción nosotros pusimos un ventilador, eso que siempre que pasa una caja vacía vuela. Así que no es necesario la balanza, no es necesario. Fíjense que nuestra organización tiene que tener ese equilibrio, responder a las necesidades, gastar millones de dólares con una consultoría internacional,
lo único que se necesitaba era un ventilador para botar las cajas vacías. Algo así nos pasa a nosotros. Tenemos que mejorar nuestra organización, pero tenemos que pensar de manera muy concreta las necesidades que tenemos en cada centro. Hay que mejorar, hay que organizarnos. Estamos dando pasos, gracias a Dios, hay que dar más, pero de verdad tengamos ese sentido común, de verdad, de organizarnos de acuerdo a la realidad que tengamos. En algunos casos será por áreas, en otros casos será por ámbitos, en otros casos por áreas y por ámbitos. Tengan la libertad de organizarse de acuerdo a la necesidad que vean en su centro. La asamblea nos pidió también acentuar las familias, los adultos jóvenes, las misiones, el trabajo voluntario, las comunicaciones, que hemos dado un paso tan importante con el lanzamiento de la web del MBC ayer. Y tantas otras prioridades y propuestas que ustedes van a encontrar en el documento y que de verdad les pido que lo lean, que lo estudien, que lo profundicen. Y para ir concluyendo esta reflexión de esta tarde, quisiera acordarles cuál es el fin del MBC que nuestros estatutos en el número 7 señalan. El MBC aspira a ser un espacio comunitario de encuentro que facilite una auténtica y comprometida vida cristiana que se proyecte bajo la guía de María en la vida testimonial, el anuncio de la fe y la promoción humana a la luz del Evangelio y la enseñanza de la Iglesia. Su identidad está sellada por la vocación al apostolado, núcleo de la vida y proyección del MBC. La identidad del MBC está sellada por su vocación apostólica. Es el núcleo de nuestra identidad. Y para eso hay que tomar riesgos. Yo les decía que era devoto del Padre Hurtado. Y quisiera terminar inspirándonos a ese riesgo de la fe en un texto del Padre Hurtado donde él comenta el Evangelio de San Mateo, capítulo 20, de los números 21 a los 23. Es cuando la madre de Zebedeo, la madre de los hijos de Zebedeo, que son Santiago y Juan, pregunta a Jesús, no a esa madre, pregunta a Jesús, si sus hijos podrán sentarse al lado del Señor cuando estén en el reino. Y fíjense que Jesús le responde que no saben lo que están pidiendo. El Padre Hurtado dice, el Señor dice, ¿pueden beber del cáliz que yo debo beber? Santiago y Juan no tienen idea cuál es ese cáliz. Nosotros sabemos bien que el Señor dice en el Getsemaní, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El cáliz que Jesús pregunta si Santiago y Juan pueden tomar es el martirio. ¿Y qué es lo que dicen Santiago y Juan sin saber cuál es el cáliz? Sí, podemos. ¿Y por qué dicen sí podemos si no saben cuál es el cáliz? Porque confían en el Señor. Su confianza en el Señor es tan grande que no tienen miedo de qué cáliz sea. Puede ser un cáliz de veneno, lo tomo por el Señor. Si el Señor toma ese cáliz, yo lo tomo. Riesgo de la fe, nos dice el Padre Hurtado. El que quiera salvarse, tiene que arriesgarse, comenta el Padre Hurtado sobre esta cita. No hay riesgo cuando no hay temor, incertidumbre, ansiedad y miedo. En esto consiste la excelencia y la nobleza de la fe, que la hace superior a las otras virtudes. Supone la fe la grandeza de un corazón que se arriesga.
Y el Papa Francisco ya nos había dicho en el Evangelii Gaudium, al que arriesga, el Señor no lo defrauda. Preguntémonos en esta tarde, ¿yo me arriesgo por el Señor? ¿Qué cosa he arriesgado por Cristo? ¿De verdad creo en Él y creo en sus promesas? Pero fíjense que en esta cita no solo hay que fijarse del coraje de Santiago y Juan de decir, podemos beber este cáliz. Hay que fijarse también de lo impresionante de la confianza de Dios en esos dos muchachos. Fíjense que llama la atención que Jesús acepte lo que ellos dicen. Jesús sabe que ellos no son conscientes plenamente de lo que están asumiendo, de ese riesgo de su vida de fe. Pero Jesús acepta. Estamos llamados a confiar en Dios y en su palabra, a entregarnos por Él. Pero también Dios confía en nosotros. Él espera nuestro grano de arena en su iglesia, que haga la diferencia, que cada uno de nosotros haga la diferencia en su ámbito de vida, de trabajo, colegio, universidad. Renovemos nuestra confianza en el Señor y renovemos nuestra entrega apostólica en el movimiento que el Señor nos ha llamado a ser parte. Si cada uno de nosotros tuviera una responsabilidad concreta en el MBC, esta obra sería mucho más grande. No tengamos miedo, arriesguémonos por el Señor, seamos sus apóstoles. En nuestra misión no tengamos miedo a innovar, a la creatividad, a intentar, a buscar. Vale la pena darse y arriesgarse. El Señor no nos defrauda. Gracias.